Bueno, hoy he titulado a la enseñanza de hoy El precio del orgullo. Y es interesante ver cómo empieza el capítulo 4, empieza hablándonos acerca de lo que Nabucodonosor tuvo otro sueño. Hemos visto en el capítulo 2 que Nabucodonosor tuvo un sueño, pero en el capítulo 4 ahora vemos que tuvo otro sueño, otra visión. Interesante cómo Dios le hablaba a Nabucodonosor, cómo Dios se comunicaba con él por medio de los sueños. Yo no sé si tú eres una de esas personas que sueña. Conozco una persona que me dice, yo nunca sueño. Bueno, pero hay otros que sí, y que Dios nos habla a través de los sueños. Vea conmigo el versículo 1 al 3. Lo voy a leer porque ahora voy a dar unos significados primero. Bueno, primero permítanme compartirles unos significados. Significado de la palabra paz. Acuérdense que Daniel 4 no fue escrito en hebreo. Todo el libro, casi todo el libro de Daniel fue escrito en arameo. Y la palabra paz, que nosotros vamos a ver ahora, significa bienestar, prosperidad, salud y paz. La verdad que se parece a shalom, ¿verdad? Pero esto es en arameo y es la palabra shelam. Dice otra palabra que vamos a ver, sempiterno. También se parece al hebreo porque la palabra en hebreo para algo que no tiene fin es la palabra olam. Pero aquí en arameo es la palabra alam, que dice no tiene fin y se refiere a la antigüedad. Entonces, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 3, vamos a ver una maravillosa exclamación de Nabucodonosor. Yo quiero que ustedes, a lo largo de todo este capítulo, vean conmigo algo. No es suficiente solo con hablar. Hace unas décadas atrás había una canción que decía, no basta solo con cantar, no basta solo con servir. No sé si se acuerdan de esa canción. Es importante nosotros no solamente saber quién es Dios, creer o admirar a Dios, sino que tenemos que tomar esa realidad de Dios y hacerlo una realidad en nuestras vidas. Leamos Daniel capítulo 4, versículos del 1 al 3, que dicen de la siguiente manera: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Ahí es la palabra paz. ¿Se fija? Shelam. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, ve la palabra alam, y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor está diciendo aquí, empieza estos 3 versículos, son poderosísimos. Nabucodonosor parece un hombre de Dios, está hablando de Dios, está hablando del reino de Dios, está hablando de las maravillas que él había experimentado y de las maravillas que Dios hacía, eran maravillas grandes, decía, portentosas, y está fabuloso. A mí me parece que es algo muy impresionante que Nabucodonosor diga todo esto. Pero aprovecho a darle mi opinión. No es solamente hablar de Dios, reconocer de Dios, hay que caminar con Dios, hay que vivir con Dios. Mira el versículo 4, lo que nos dice Nabucodonosor de su condición antes del sueño. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahí la palabra floreciente es como diciendo, estaba próspero en mi casa, en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. La palabra espantó ahí que me dio terror, me aterró el sueño. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, me desconcertaron, me dejaron que no sabía qué hacer.
Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño, significados. ¿Qué es lo que nos quiere decir cuando estaba tranquilo? La palabra tranquilo dice, el significado es Shelah. Estaba reposando, estaba relajado en mi casa. Tuve un sueño, Shelem, ya lo vimos en capítulo 2. Vinieron a mí imaginaciones, palabra hartor, fantasías, figuras mentales, pensamientos, y vi visiones, la palabra en arameo, chesef, apariciones, algo que se ve. Mire, yo no quiero decir que Nabucodonosor tendría algún episodio de psicológico o un episodio mental. Yo creo que Dios pues estaba trabajando con él y le trajo a él estas imaginaciones. Dice que eran figuras mentales que no se le quitaban, que se quedaban ahí fijos, como pensamientos durante el sueño. Si un psicólogo me oyera, me podría decir que este hombre tenía perturbaciones serias psicológicas. Pero yo creo que es que Dios estaba trabajando con él, estaba hablándole. Dice que hasta en el sueño, la palabra espantó, no se los escribí ahí, pero es la palabra de chal, con C. En arameo dice que él le dio miedo, algo que le dio terror, es lo que significa la palabra de chal. Me espantó. Ese sueño fue como una pesadilla. Yo no sé si tú has tenido sueños que tú de repente quedas frisado, que no sabes qué hacer. Así fue este sueño para él. El versículo 6 nos dice que por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. En inglés dice el versículo 6, por eso hizo un decreto. Él parece que hizo un decreto y dijo, vengan a mí todos los sabios. La palabra sabios ahí son todos los magos de allá. Y que mandó que le trajeran magos sabios y le dieran la explicación de su sueño. Ahora, él, a diferencia del capítulo 2, ustedes se acuerdan en el capítulo 2, cuando él mandó a llamar a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos, a los agoreros, en el capítulo 2, para que ellos le dijeran qué fue lo que él soñó. Y ninguna de estas personas pudo decirle, mire, para que usted vea el límite del hombre, del ser humano. El límite de las tinieblas tienen límites. Los que sirven a las tinieblas tienen límites. No son como tú o como yo, que podemos conectarnos con Dios y nuestro Padre Celestial es capaz de revelarnos las cosas. Las tinieblas no. Puede revelarles hasta cierto punto espíritus familiares, que es lo que se llama familiar spirits, espíritus familiares que están por ahí, te ven, te oyen, y entonces vienen y revelan, pero no tienen la revelación del Padre Celestial. Esto es poderoso que usted lo comprenda. Capítulo 2, los magos, los adivinos, los astrólogos, no pudieron decirle el sueño. En el capítulo 2, solo Daniel, cuando habló con Dios, Dios le reveló los sueños. Ahora, en capítulo 4, Nabucodonosor les cuenta su sueño, su visión. Llama a los magos y ¿qué cree? Los magos tampoco, ni siquiera pudieron darle la interpretación. O puede ser también que no supieron interpretarlo o no se atrevieron. Versículo 7 dice, vinieron delante de mí magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Fíjese, esta vez no fue como el capítulo 2. Uno sigue leyendo, versículo 8, hasta que entró. De último significa, escúcheme, me gusta por eso es importante estudiar, porque me gusta lo que está la explicación y leer varias Biblias, varias versiones.
hasta que entró. La palabra ahí es ochereín, que significa hasta que entró de último. Daniel está diciendo hasta que entró de último. Daniel, delante de mí, dice Nabucodonosor. Parece que aquí Daniel escribió palabras textuales de Nabucodonosor. Hasta que entró delante de mí, Daniel. Fíjese que no usó su nombre arameo, usó el nombre hebreo, Daniel, que significa Dios es mi juez. El nombre hebreo era Belsasar, y pasa a explicar después Nabucodonosor, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. La palabra santos allí, la palabra Kadich. Hermoso y poderoso, pero quiero que vea algo, y lo vamos a ver ahora más abajo en los otros versículos. Vamos a ver que él está confundido completamente, como mucha gente. Dicen amar a Dios, dicen creer a Dios, pero todavía está el diálogo de muchas personas, todavía meten de todo en el diálogo. Meten dioses en nombres, todos los caminos conducen a Dios. ¿Has escuchado eso? Usted quizás ha escuchado esas frases que la gente dice que son cristianos, pero meten todo este tipo de diálogos. Así estaba Nabucodonosor. Sabía, versículos 1 al 3, que Dios era altísimo, el todopoderoso, pero también mete el nombre del Dios de él, Belsasar. Entonces, mete a la frase de los dioses paganos, de los arameos. O sea, tiene una mezcolanza en su forma de hablar. ¿Sabes cómo se llama eso en nuestro tiempo? Es la palabra sincretismo. Cuando usted ve lo que pasa con la santería, lo que pasa con otras religiones paganas que no vienen de Dios, te meten santos, digamos, del catolicismo, y lo meten con las creencias de los dioses africanos, de potestades demoníacas africanas. Eso se llama sincretismo. La Biblia habla acerca de eso. La Biblia católica, la Biblia evangélica, habla de no hacerse imágenes, de no prestarse a esos dioses paganos. Esto es interesante si usted se mete en profundidad lo que nos está enseñando aquí el Espíritu Santo. Mire conmigo, versículo 9. Dice Belsasar, he entendido, dice Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritus de los dioses santos. Ve, todavía el plural no se refiere a un solo Dios, se refiere a los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. O sea, él entendía que en Belsasar, o sea, que en Daniel había un espíritu superior. Él entendía que Dios le hablaba a Daniel, pero este hombre tenía un problema tremendo. Habían pensamientos politeístas. Politeístas. ¿Qué significa politeísmo? El concepto de muchos dioses. ¿Qué somos los cristianos? Monoteístas. Mono viene de la palabra un solo Dios. Un solo Dios. Creemos en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí 3 en 1, pero un solo Dios. Un solo Dios. Pero aquí Nabucodonosor reconocía, mire el versículo del 1 al 3, reconocía la grandeza de Dios, el Dios altísimo. Pero el versículo 9, pero no la entendía. No la entendía, todavía estaba pensando en dioses. Esto me lleva a mí a pensar de cómo es la vida cristiana. No basta con decir que tú eres cristiano, que aceptaste a Cristo como Salvador personal. Esto que están haciendo ustedes es importante. Importante que nosotros
podamos entender y crecer en el conocimiento de la palabra, ser discipulados en la palabra, los pasos del cristianismo, el oír, la fe viene por el oír, pero después del oír la palabra, hay un proceso. Tenemos que entender la salvación. Una persona me dijo en estos días, la salvación no se pierde. Yo dije, oh, la Biblia habla de que nosotros tenemos que cuidar la salvación. La Biblia habla que las personas se pueden enfriar, se pueden salir del camino y que hay recompensa para el que sigue y hay castigo para el que se sale. La Biblia dice, no seamos como aquellos que retroceden. Entonces, hay que ir creciendo. Y esto que está haciendo usted, tener un cuaderno allí, escribir, leer, después releer, estudiar, esto es importante. Hay que aprender cómo funciona el reino de Dios. Si nosotros aprendemos cómo funciona el reino, vamos a tener fe, vamos a entender que el reino consiste en gozo y paz. Vamos a entender la parábola del buen samaritano, qué significa los pensamientos del Señor. Vamos a entender no ser jueces contra nuestros hermanos, no tener el dedo que señala a los hermanos. Esto falta mucho en las personas. Nabucodonosor estaba impresionado con Dios, con el Dios de Daniel, pero no lo conocía. Y quizás haya mucha gente de gobierno, de puestos altos, impresionados con Dios, pero no le conocen. Te quiero pedir que tú aceptes el encargo de enseñarle a tu familia sobre Dios. Aceptes el encargo que no es solamente oír, sino que hay que estudiar la palabra del Señor. Convertirnos en personas que estudiemos la palabra. Entonces, vamos al versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Él, mientras estaba en la cama, él dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Esto fue el principio de la visión que tuvo él. Él dice que estaba viendo un árbol y dice que la altura del árbol era muy grande. Fíjese, cuando uno estudia la Biblia, tiene que estudiar un poco de adjetivos. Adjetivos. Ahí estamos viendo un adjetivo. Describe cómo era el árbol. Todo eso nos va a ayudar en la interpretación. Dice muy grande. Ahora se las voy a poner, pero la palabra en arameo es sagi, que significa en extremo grande. Ahí están los significados. Mire, sagi, un árbol grandísimo, podríamos decir nosotros. El árbol me pareció interesante porque la palabra árbol es la palabra en arameo ilán. Ilán dice que crecía la palabra reba, que dice que se aumentaba, se iba haciendo grande, se iba haciendo fuerte. La palabra tekep, que se hacía arrogante, como se hacía firme. Si quieren tomarle una foto también a esto, pueden tomarle la foto allí a la pantalla para que la tengan, una captura de pantalla. Y el cielo, dice que veía la palabra chamín en arameo, que significa cielos visibles, cielos visibles, o también significa cielo donde está Dios. Entonces, eso era el sueño de él. Ese árbol crecía y estaba grande. Sigue diciendo algo importante, dice que su copa llegaba hasta el cielo. Interesante, la palabra llegaba, en arameo la palabra meta. Dice que decía que la copa
había llegado hasta el cielo, llegó hasta el cielo. Mientras que yo estaba estudiando este pasaje, me acordé de algo. Estábamos en Babilonia. Babilonia cerca del río Tigris y el río Éufrates. Fíjense qué interesante, porque los ancestros de Nabucodonosor, allí en la tierra de Babilonia, levantaron una torre también, la torre de Babel, ¿se acuerda? Y en la torre de Babel ellos querían llegar allí al trono, al cielo, en la torre de Babel. En esta imaginación del pensamiento de Nabucodonosor, su intención, según lo que Dios le revela a él aquí, es que el pensamiento de él era también como la torre de Babel. Babel significa portal. No voy a entrar en lo que yo creo, no voy a entrar muy profundo en el pensamiento, pero parece que los babilonios, recuérdense que en ese tiempo los hijos de los dioses, decía Génesis 6, se mezclaron con los hijos de los hombres, o sea, con las hijas de los hombres. Parece que los babilonios pensaban que había un portal allí para el más allá. ¿Quién sabe los demonios lo que le hablaban a ellos? Acuérdense que esta gente se comunicaba con demonios. Los astrólogos, la gente de esa época se comunicaba con demonios y querían entrar a un portal. Pero le voy a decir una cosa, en estos tiempos no estamos muy lejos. Allá en Suiza, ahora mismo, hay un aparato que inventaron los científicos. ¿Y saben lo que los científicos están tratando? Un collider es la palabra en inglés. Están tratando de encontrar portales para viajar en el tiempo, portales para entrar. En esta época, si uno se pone a ver que ellos están tratando de romper las partículas de los átomos para viajar en el tiempo. Si uno se pone a ver la inauguración, yo vi la inauguración de ese aparato hace años atrás, y en la inauguración que ellos hicieron, como fue también lo de Nabucodonosor capítulo 3, tenían música y danzas que eran como expuestas al mismo diablo, Satán. Y esa gente está tratando, colisionador de partículas se llama. Ustedes lo pueden buscar en internet, colisionador de partículas. Ellos, y miren lo que fue la inauguración, ellos están tratando de entrar a portarles a dimensiones espirituales. Y eso es lo que Nabucodonosor tendría en su mente también, porque dice que él veía que ese árbol alcanzaba hasta topar el cielo, imagínense, y se le alcanzaba a ver a todos los confines de la tierra. Tenía una visibilidad que hasta lo último de la tierra se podía ver. Tremendo, tremendo lo que estamos viendo. ¿Sabes cómo es todo esto? Quiero dejártelo. Orgullo, orgullo. Porque cuando usted busca un mapa de la dispersión del imperio de Babilonia, usted va a ver que no llegaba a toda la tierra. Era mínimo, pero el pensamiento del hombre, ¿no? ¿Cómo es el pensamiento del hombre que cree que porque le hacen la venia ya es grande? Y Dios está a punto de darle una enseñanza, y casi todo el capítulo 4 es referente a eso, el precio del orgullo. Versículo 12, mire conmigo. Dice el versículo 12, aquí hay varios puntos que yo quiero que nosotros veamos y usted ponga atención cuando estudia. En el versículo anterior dijimos que además que el árbol crecía y se hacía fuerte, ¿verdad? Son dos características. Tercera, ponga atención a las características. Su follaje, ¿qué era follaje? Las hojas. Era hermoso, su fruto abundante. Había en él alimento para todos.
Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Marque allí todos esos puntos, marque allí que el árbol crecía, porque cuando estudiamos nosotros tenemos que ir viendo todas estas características. Árbol que crecía, árbol que se hacía fuerte, follaje que era hermoso, su fruto abundante, abundante también es la palabra sagi, o sea, en extremo grande, había alimento en él para todos, debajo de él se ponían a la sombra las bestias, 6, 7, en sus ramas hacían morada las aves del cielo, número 8, y se mantenía de él toda carne. 8 características que este árbol tenía, que él veía que este árbol tenía. Versículos 13 y 14 ya entramos en lo que fue revelado de parte de Dios. Y diga conmigo, Dios habla. Dios habla. Entonces le fue revelado la visión a Nabucodonosor. Dice el versículo 13 y 14. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía. Hago un alto ahí. Solamente aparece la palabra vigilante en Daniel. En Daniel solamente. La palabra vigilante, el término vigilante en la Biblia no va a aparecer. La palabra es se pronuncia, pero el término vigilante no va a aparecer. Le voy a decir dónde aparece el término vigilante. Aparece en un libro apócrifo llamado Enoc. No los voy a mandar a leer todo eso, pero aquí Daniel es el único que utiliza la palabra vigilante. Más adelante le doy los términos, pero vea esa, habla de vigilantes y habla vigilante y santo que descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Me voy hasta el versículo 15. Mas la cepa de sus raíces, miren conmigo el versículo 15 ahí. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. ¡Wow! Poderoso. Y pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos se refiere a 7 años. Miren lo que está a punto de ocurrir. Yo creo que es la primera vez que nosotros estamos viendo algo así como esto en la Biblia. No ha ocurrido jamás que a un hombre se le cambie el corazón como corazón de bestia. Interesante para seguir viendo esto. Entonces, lo que vemos es que Dios está a punto de decirle a Nabucodonosor: te voy a enseñar quién es el que manda. Te voy a enseñar dónde está el control del hombre, dónde está la grandeza del hombre. El hombre no se puede ayudar a sí mismo. Yo quiero que quede esto claro. ¿Qué son los pensamientos de grandeza del hombre si Dios tiene el control de todo? Amén. ¿Qué puede ser el corazón del hombre? Entonces, todo se lo debemos a Dios. Acuérdate esto siempre. Todo se lo debemos a Dios y sin Él no somos nada. Proverbios 16, 18, apúntalo ahí. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahí no lo dice, y Proverbios habla mucho acerca del orgullo del hombre, el creerse superior a otros, yo soy mejor. Cuando vengan esos pensamientos que vienen porque el diablo los pone o por el pecado que hay dentro de uno mismo,
que usted puede ser que no adultera, que no fornica, que no es homosexual, que no es mentiroso, que no es ladrón, pero si usted tiene orgullo, le está fallando a Dios. Y a veces la gente pasa por alto y dice, yo no soy adúltero, como los fariseos, ¿se acuerdan? Los fariseos, yo no soy adúltero, oh, pero yo soy mejor que los demás, yo soy más santo que los demás. Ya allí hay pecado. Y entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, perdónanos. Enseguidita, enseguidita. El ser humano es mucho a compararse con otro. Yo soy mejor que los demás. Enseguidita que vengan esos pensamientos. Enseguida, hermano, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. No me puedo comparar con nadie. Si me voy a comparar, me comparo con Cristo Jesús y me veo chiquita. Me veo chiquito. Amén. Mírese la altura de Cristo Jesús y nos daremos cuenta que no somos nada. Santiago 4:6 también dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Hay mucho, ¿verdad? Mucho que aprender, mucho que decirle al Señor, ayúdanos. Entonces, Nabucodonosor también él escuchó la sentencia. Daniel 4:17. Dice que la sentencia es por decreto de los vigilantes. Mire, primera vez en la Biblia que se dice que los vigilantes sacan un decreto. No existe otro lugar en la Biblia que podamos decir esto está sustentado, pero Daniel tenía una revelación superior a la nuestra, así que puede ser, allá hay profundidad y tenemos que estudiarlo. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, da la apariencia, porque la palabra vigilante también significa palabra ángel allí, da la apariencia que los vigilantes, o sea, que los ángeles tienen mucho que decir, ¿eh? Y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Interesante. Ahora sí, no sabemos mucho acerca de los vigilantes, pero la palabra vigilante, y aquí vamos a ver algunos significados, es la palabra ir. Se escribe I-Y-R. ¿Quiénes son los vigilantes? Dice, los que observan los ángeles. Yo también una vez tuve un sueño, le voy a ser sincera, yo tuve un sueño hace como 15 o 20 años atrás y escuché la palabra los vigilantes en el sueño. Así que siempre me he quedado con eso, pero puede ser, no voy a explicar aquí acerca de la estructura de los personajes que están en el cielo. Hay muchos personajes en el cielo. Una vez soñé con los 4 seres vivientes, con los 24 ancianos. Una vez mi adoración a Dios está conectada porque una vez tuve un sueño con los 4 seres vivientes y yo veía a los 24 ancianos y veía el trono de Dios. Otra vez también soñé con los vigilantes y puede ser que Dios nos está hablando, pero la palabra ir ahí, vigilante, significa los que nos observan, pero también significa los ángeles. Puede ser que en la estructura de Dios haya vigilantes, aunque allá en el libro, yo leí el libro apócrifo de Enoch, acuérdense que yo saqué un doctorado en teología y tenemos que leer todo tipo de documentación y de libro. Y allá en Enoch habla, y para los judíos usan el libro de Enoch, fíjense, los que sacaron la Biblia con sus 66 libros en la Biblia evangélica no incluyeron el libro de Enoch, pero para los judíos sí. Los judíos sí lo siguen.
Entonces, la palabra santos, ahí es la palabra Kadish, los separados. Ángeles también está allí. Cuando dice demanda, es la palabra she'elah, que significa solicitud. Hubo un pedido de esos vigilantes santos, los que están aparte, o sea, los separados, ángeles y santos. Yo creo que así como hay arcángeles, usted ve la estructura de los ángeles, los demonios también tienen, el reino de las tinieblas también tiene su estructura, principados, potestades, así también el reino de los cielos tiene sus estructuras. Perdónenme si me estoy metiendo mucho, pero no quiero asustarlos. Eso es otro estudio, el estudio de la angeología. Poderoso, ¿no? Hay mucho. Cómo disfruto compartir. El estudio de la angeología es otra cosa. El estudio de la demonología esto es otro estudio más. Que Dios nos dé vida para algún día hablar de todo eso. Pero bueno, son estructuras del cielo y ahí dice que ellos le dieron un decreto, se lo leyeron a Nabucodonosor. Vamos a ver la interpretación. La sentencia es por decreto. Ya dijimos que la palabra decreto es como por permiso, ¿verdad? Permiso dado de Dios. Ese es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. O sea, Dios gobierna a los hombres. Él pone a quien Él quiera. Nabucodonosor tuvo hijos que gobernaron brevemente. Pero si usted me pregunta a mí, yo pienso que en ese tiempo que Nabucodonosor, esos 7 años que Nabucodonosor estuvo fuera de ahí de Babilonia, del reinado de Babilonia, yo creo que estuvo Daniel gobernando. Porque en el versículo 17 dice, constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y que él está allí implicando que puede ser que los hijos de Nabucodonosor y los gobernantes estuvieron allí, pero que él era el que en realidad estaba ahí gobernando. Y entonces le dijo a Belsasar, dame la interpretación. A partir del versículo 24, y después de una hora de estar atónito, dice que Nabucodonosor le dijo el sueño a Daniel, y la Biblia dice que por una hora Daniel estuvo atónito completamente, se quedó sin palabras. Yo creo que ahí estaba Dios dándole toda la interpretación. Una hora, ahí lo dice la Biblia, estuvo sin palabras, pero vino el Espíritu de Dios revelador, que está sobre ti, está sobre mí. Versículo 24, esta es la interpretación. Le dice, y la sentencia del Altísimo. Mire cómo le habla Daniel. Daniel enseguida se da cuenta que fue una revelación de Dios. Esta es la sentencia. La palabra sentencia viene de parte de un juez, ¿verdad? Esta es la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, el rocío, serás bañado con el rocío del cielo, y pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que conozcas que Dios es el que manda en el reino de los hombres, que tu reino quedará firme. O sea, vas a estar fuera 7 años, pero no te van a dar golpe de estado. Es lo que le está diciendo el Señor ahí a Nabucodonosor. Voy a tener un trato contigo y sobre tu reino no te preocupes porque va a quedar firme, para que sepas que Dios lo da a quien Él quiera. Luego que reconozcas que el cielo gobierna.
Ese es el versículo 26. Él iba a tener que reconocer que el cielo gobernaba, que el cielo mandaba, que Dios es el que manda. Versículo 27, importante, subráyalo ahí en tu Biblia. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Escucha, acepta mis consejos. Redime con justicia, dice, tus pecados y tus iniquidades. Miren la diferencia entre pecado e iniquidad. Haciendo misericordia para con los oprimidos. Esto era lo que Dios le estaba diciendo. Haz misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué consejo le dio Daniel? Redime tus pecados. Pídele a Dios que te perdone tus pecados. Y haz misericordia con las personas que están oprimidas. Haz misericordia con los que están atados. Pero le pregunto yo a ¿usted cree que Nabucodonosor hizo caso? ¿Cree que dijo, oh sí, después de este gran sueño, perdóname Dios, perdóname Dios? Perdóname mi orgullo, perdóname Señor por sentirme superior a los demás. ¿Usted cree que Dios que le habló a él vio que Nabucodonosor se arrepintió? Él sabía, Dios lo sabe todo. Dios conoce el corazón. Pero Dios avisa y Dios nos da una oportunidad. El sabio ve el mal y se aparta, pero el necio avanza. Dice que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa, dice, con la fuerza de mi poder, del orgullo, y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, del versículo 31, el reino ha sido quitado de ti. ¡Wow! Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Amados míos, aquí esta palabra también la vemos después con el rey Belsasar. Cuando la mano escribe, dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, se cortó tu reino. Aquí Dios le dice, se te dice, el reino ha sido quitado de ti. Te quitan el poder, te quitan el gobierno. ¿Por qué? ¿Quién es el que da el gobierno y quién es el que quita? ¿Quién es el que pone reyes y quita reyes? Dios. ¿Lo ve? Entonces, todos los reyes, todos los presidentes que están siendo puestos en nuestros tiempos son puestos por Dios. Nos gusta o no nos guste. Haya ganado el partido suyo, mío o no. Todo reino es puesto por Dios. Entonces, vámonos a Daniel 4:33. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Nabucodonosor perdió su razón. Ahí de nuevo, ahí los psicólogos, si suman versículo 4, 5, dirá, ahí está la prueba, el hombre estaba mal de la cabeza. No, Dios estaba tratando con él. Y para que nosotros veamos el poder de Dios, Nabucodonosor, quién sabe la enfermedad que le daría, pero fue un castigo de Dios. Fue echado, se volvió loco, perdió la razón. Su corazón no solamente fue la razón, dice la Biblia que su corazón fue cambiado a un corazón de animal. Él se sentía animal, se arrastraba, se sentía una bestia. Ya la grandeza de Nabucodonosor se había acabado y pasó 7 años así, amados.
Yo no me imagino, no me imagino cómo sería. Pero ¿has visto tú a personas que están por la calle, debajo, en un terreno abajo de mi edificio? Hay un hombre que vive debajo de un pedacito de losa. Ahí él tiene su cama allá abajo o en un pedazo de losa. Y, y a veces ya no lo veo, pero yo a veces lo veía. Y una noche, como eso de las 3 de la mañana, yo escuchaba una voz que gritaba: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y me desperté, abrí la ventana, 3 de la madrugada. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será algún vecino de arriba, de abajo? ¿Quién será? De repente me di cuenta que era el piedrero que estaba viviendo allá abajo, gritando. ¿Quién sabe qué tormento estaba viviendo? ¿Qué sueño estaba viviendo? ¿Qué podría estar viendo él en sus ataques de droga? O quién sabe. Pero él gritaba porque a lo mejor alguien se recordó que alguien le dijo: cuando te pase algo, clama la sangre de Cristo. Y él gritaba: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Oh, yo lloré por ese hombre ese día. A él ya se lo llevaron, pero él gritaba. Y Nabucodonosor, quién sabe todas las palabras, pero dice hasta que, versículo 37, mire conmigo el versículo 37, por favor. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor clamó al cabo de los 7 años. Dice el versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Dice: y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Al final de los tiempos, al final de la disciplina que Dios le puso, él alzó sus ojos, ahí con sus uñas larguísimas, con su cabello terrible, pero de repente dice que mi razón me fue devuelta. Regresó al palacio, bendijo a Dios, empezó a declarar que todos los habitantes de la tierra, dice el versículo 35, son considerados como nada. Aquí viene una revelación del cielo. Dios es nuestro Padre, pero ¿cómo considera Dios a los habitantes de la tierra? Como nada. O sea, ni tus mejores títulos, casas, propiedades, cuentas bancarias, ni tus mejores argumentos son algo delante de Dios. Ve cómo nosotros tenemos que estar humillados delante del Señor, con la cabeza abajo, ante nuestro Padre Celestial. Porque dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Mire cómo nos habla que hay un ejército en el cielo. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza se volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37. Mire qué poderoso. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
Y allí termina estos 37 versículos del capítulo 4. Hermanos, yo no sé si ustedes sienten la presencia del Señor, pero yo la siento acá. ¿Cómo sería eso para ese hombre? Esto hay que vivirlo, es profundo lo que nos está dando como lección de vida. Daniel nos está enseñando que no somos nada. Ya termino. Vamos a orar. Qué tremenda enseñanza del capítulo 4. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nuestra cabeza siempre sea inclinada hacia Él. Ora conmigo. Padre eterno, te bendecimos. Nos humillamos delante de tu presencia. Reconocemos que tú eres grande, que tú eres Señor de señores. Oh Señor, este capítulo, el Espíritu Santo nos habla. Ayúdanos a mantenernos humildes delante de ti. Ayúdanos, Señor, que cuando tú traes un mensaje a nuestra vida, que lo agarremos enseguida. Que entendamos que tú hablas hoy, que tú nos estás hablando, que tú eres el dueño de todas las cosas. Querido Dios, perdona nuestros pecados. Si tú ves que en nosotros hay cosas que no te agradan, perdónanos, dígaselo ahí donde tú estás. Reconozco que no hay justo ni siquiera uno. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdona nuestros pensamientos, que quizás algún día hayamos tenido pensamientos de grandeza, perdónanos. Nos humillamos, Señor, te amamos, te exaltamos a ti, te glorificamos. Tú eres el único Dios eterno. Padre, yo te pido en este momento que tú bendigas a cada persona que está viéndonos a través de algunas de las redes, bendícelo. Si hay alguien que no te conoce, que en este momento diga, Jesús de Nazaret, me humillo delante de ti. Reconozco que todos los seres humanos hemos pecado contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname. Confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Y ayúdame a crecer. Dígale, ayúdame a crecer en tu palabra. Ayúdame a atender tu palabra y ponerla en mi corazón, hacerla una realidad en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada persona que ha dedicado, Señor, esta hora a que esta humilde sierva pueda compartir lo que he estudiado y aprendido. Y hablo, Señor, que esta palabra producirá frutos y ha caído en buena tierra y se multiplicará en nuestros corazones. Gracias por el equipo de producción que nos ayuda, Señor, a pasar todo esto. Gracias, Padre amado, por cada persona que ha visto y oído esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Y sigue, te dejo la tarea. Lee Daniel capítulo 5 para la próxima semana. Dios te bendiga y el Todopoderoso contigo. Adelante y bendiciones a todos. Muchas gracias.